Junio 23 del 2026, continuación de la lectura, Jueces. Gedeón derrota a los madianitas. Levantándose pues de mañana, Jerobal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto al pueblo, junto a la fuente de Arod, y tenían el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tus manos. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase después el monte de Galá. Y se destruyeron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llevadlos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, váyase contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, no vaya contigo, en tal no irá. Entonces llevó al pueblo a las aguas. Y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte a sí mismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano en su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre las rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvare y entregare a los madianitas en sus manos. Váyanse en todas las demás gente, cada uno a su hogar, y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres y 30, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende el campamento, porque yo le he entregado a tus manos. Si tiene temor de descender, lo que habla, y entonces sus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con fura su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaban en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langosta en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que estaba a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón de aquí, he aquí un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y lo golpeó, y la golpeó de tal manera que cayó, y lo trastornó de arriba, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino espada. Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel, Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y le dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estaban conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaban consigo el extremo del campamento, al principio de la cuarta de la medianoche, cuando acaban de renovar los centinelas. Y tocaron las trompetas, y quedaron los cananeos que llevan a sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y crevando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas, y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron por la espalda de Jehová y de Gedeón, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo, y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero. En todo el campamento del ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel Mehoala en Tabad, y juntamente los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín,
diciendo: Descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados en Bet Bara y del Jordán antes que ellos lleguen, y junto todos los hombres de Efraín. Tomaron los vados de Besara y del Jordán y tomaron a dos príncipes de los madianitas, Oré y Set, y mataron a Oré en las peñas de Oré. Y a Set lo mataron en el hangar de Set. Y después subieron los madianitas, trajeron las cabezas de Oré y de Set a Gedeón, al otro lado del Jordán. Gedeón captura a los reyes de Madián. Pero los hombres de Efraín dijeron: ¿Qué es esto que has hecho con nosotros? No llamándonos cuando ibas a guerra contra Madián. Y le reconvinieron fuertemente, a los cuales él respondió: ¿Qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín, no es el rebusco de Efraín mejor que la bendita de Asier? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeed, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó luego que él habló esta palabra. Y vino Gedeón al Jordán. Y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Y dijo a los de Sucot: Yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y los persigo a Seba y Salmuna, reyes de Madián. Y los príncipes de Sucot respondieron: Están ya Seba y Salmuna en tu mano, para que no demos pan a tu ejército. Y Gedeón dijo: Cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. De allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras. Y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot. Y él habló también a los de Peniel, diciendo: Cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres, todos los que habían quedado en todo el ejército de los hijos del oriente. Pues habían caído 20,000 hombres que sacaban espadas. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Noba y de Jocbena, atacó el campamento, porque el ejército no estaba en guardia. Y huyendo Seba y Salmuna en los siguió, y prendió a los dos reyes de Madián. Seba y Salmuna lleno de espanto a todo ejército. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese, y tomó a un joven de los hombres de Sucot, y le preguntó, y él le dio por escrito los nombres de los principales y los ancianos en Sucot. 77 varones. Y entrando los hombres de Sucot, dijo: He aquí a Seba y a Salmuna, acerca de los cuales me saheristeis, diciendo: Estas están ya en tu mano, Seba y Salmuna, para que demos nosotros pan a nuestros cansados. Y tomó a los ancianos de la ciudad, y espinos, abrojos del desierto, y castigos con ellos a los de Sucot. Asimismo derribó la torre de Peniel, y mató a los de la ciudad. Luego dijo a Seba y a Salmuna: ¿Qué aspecto tenían aquellos hombres que matáis en Tabor? Y ellos respondieron: Como tú, así eran ellos, cada uno parecía hijo de rey. Y él dijo: Mis hermanos eran hijos de mi padre, vive Jehová, que si les hubierais conservado la vida, yo no os mataría. Y dijo a Jeter, su primogénito: Levántate y mátalos. Pero el joven no desvaneció su espada, porque tenía temor, pues era aún muchacho. Entonces dijeron a Seba y Salmuna: Levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmón, y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. Y los israelitas dijeron a Gedeón: Sé nuestro señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues nos ha librado de manos de Madián. Mas Gedeón respondió: No seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Y les dijo Gedeón: Quiero hacerlos una petición de cada uno, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas. Ellos respondieron: De buena gana te los daremos. Y teniendo un manto, echó allí cada uno los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió: 1,700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de la púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un efod.
el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras este ephod en aquel lugar, y fue tropezadero de Gedeón y de su casa. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Luego Jerobai, hijo de Joas, fue y habitó en su casa, y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyen una de su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. También su concubina, que estaba en Siquén, le dijo un hijo y le puso por nombre Abimelech. Y murió Gedeón, hijo de Joad, con buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás en Ofra de los Abiezeritas. Pero aconteció que cada uno murió. Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit, y Dios me los había librado de todos sus enemigos en derredor. Ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Reinado de Abimelech. Abimelech, hijo de Jerobal, fue a Siquén a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa de la madre, su madre, diciendo: Yo os ruego que digáis en oídos de todos los que Siquén, que os parece mejor que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobal, o que os gobierne un solo hombre. Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre, en oídos de todos los que Siquem, todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían: nuestro hermano es. Y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal Berit, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos, que le siguieron, y viendo la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobal, 70 varones sobre él, sobre una misma piedra. Pero quedó Jotán, el hijo menor de Jerobal, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquem en toda la casa de Milo, y fueron eligieron a Abimelech por rey cerca de la llanura del Pilar que estaba en Siquem. Cuando se lo dieron, cuando se lo dijeron a Jotán, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz clamó y le dijo: Oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles de elegir rey sobre sí. Y dijeron al olivo: Reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: He de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera: Anda, tú reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: He de dejar mi dulzura y mi buen fruto, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron luego los árboles de vid a la vid: Pues, ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió: he de, he de dejar mi rostro que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: Anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: Si en verdad elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido a ser rey de Abimelech, y si habéis actuado bien con Jeroboam y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó por vosotros, y expuso su vida al peligro para librarlos de manos de Madián. Y a vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre, y habéis matado a los hijos de 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los que Siquem, Abimelech, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobal y con su casa, que gocéis de Abimelech, y el goce de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelech, que consuma a los de Siquem, y a la casa de Milo, y fuego salga de los hijos de Siquem, y de la casa de Milo, que consuma a Abimelech. Y escapó Jotán y huyó, y se fue a Beer, y allí se estuvo por miedo de Abimelech su hermano. Después de Abimelech hubo dominado sobre Israel 3 años. Envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelech
¿Para qué la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobal y la sangre de ellos recayera sobre Abimelech su hermano que los mató, y sobre los hombres de Siquén que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos? Y los de Siquén pusieron en las cumbres de los montes acechadores que rogaban a todos los que pasaban y junto a ellos por el camino, de lo cual fue dado aviso a Abimelech. Y Gaad, hijo de Heber, vino con sus padres y se pasaron a Siquén. Y los de Siquén pusieron en él su confianza y saliendo al campo vendimiaron sus viñedos y pisaron la uva e hicieron fiesta y entrando en el templo de los dioses comieron y bebieron. Maldijeron a Abimelech y a Gad, hijo de Ebel, hijo, ¿quién es Abimelech y qué es Siquem para que nosotros le sirvamos? No es hijo de Jerobal y no es Zebul ayudante suyo. Servid a los varones de Amor, padre de Siquem. Pero ¿por qué le hemos de servir a él? Ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano, pues yo arrojaría luego a Abimelech. Y diría a Abimelech, aumenta tus ejércitos y sal. Cuando Zebul, gobernador de la ciudad, oyó a las palabras de Gaal, hijo de Bet, se encendió en ira y envió secretamente mensajeros a Abimelech diciendo, he aquí que Gaal, hijo de Bet, y sus hermanos han venido a Siquén, y he aquí que están sublevando la ciudad contra ti. Levántate pues ahora de noche, y tú y el pueblo que está contigo, y pon emboscadas en el campo, y por la mañana, al salir al sol, madruga y cae sobre la ciudad. Y cuando él y el pueblo que está con él salgan contra ti, tú harás con él según se presente la ocasión, levantándose pues de noche Abimelech y todo el pueblo que con él está, pusieron emboscada contra Siquem con 4 campañas, y Galaad, hijo de Ebed, salió y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad. Y Abimelech y todo el pueblo que con él estaba se levantaron en la emboscada y vieron Gal al pueblo, dijo a Zebul, he allí gente que desciende de las cumbres de los montes. Y como si fueran los hombres, volvió Gaal a hablar y dijo, he allí gente que desciende en medio de la tierra, y una tropa viene por el camino que la encina de los adivinos. Y Zebul le respondió, ¿dónde está ahora tu boca con que decías, quién es Abimelech para que le sirvamos? ¿No es este el pueblo que tenías en poco? Sal pues ahora y pelea con él. Y Gaal salió delante de los que Siquem y peleó contra Abimelech, mas los persiguió Abimelech y Gaal huyó delante de él. Cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta, y Abimelech se quedó en Aruma. Y Zebul echó fuera de Galaad a sus hermanos para que no morasen en Siquem. Aconteció el día siguiente que el pueblo salió al campo, y fue dado aviso a Abimelech, el cual tomando gente la repartió en 3 compañías, y puso emboscadas en el campo. Cuando miró, he aquí el pueblo que salía a la ciudad, y se levantó contra ellos y los atacó, porque Abimelech y la compañía que estaba con él acometieron con ímpetu y se estuvieron a la entrada de la puerta de la ciudad. Y las otras 2 campañas cometieron a todos los que estaban en el campo y los mataron. Y Abimelech peleó contra la ciudad todo aquel día y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba, y asoló la ciudad, la sembró de sal. Cuando oyeron esto, todos los que estaban en la torre de Siquén se metieron en la fortaleza del templo de Dios de Perid, y fue dado aviso a Abimelech de que estaban reunidos todos los hombres de la torre de Siquén. Entonces subió Abimelech al monte del Salmón, él y toda la gente que con él estaba, y tomó Abimelech una hacha en su mano y cortó una rama de los árboles, y levantándola se la puso sobre sus hombros. Se la puso sobre sus hombros, diciendo el pueblo que estaba con él, lo que me habéis visto hacer, apresuraos a hacerlo como yo. Y todo el pueblo cortó también cada uno su rama, y siguieron a Abimelech y las pusieron junto a la fortaleza, y prendieron fuego con ellas a la fortaleza, de modo que todos los de la torre de Siquén murieron como unos 1000 hombres y mujeres. Después Abimelech se fue a Tebes y puso sitio a Tebes y la tomó. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada, a la cual, una torre certificada,
a la cual se retiraron a los hombres y las mujeres y a todos los señores de la ciudad, y cerrando tras sí las puertas, se subieron al techo de la torre, y vino Abimelech a la torre y combatiéndola llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de un molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo: sacad su espada y mátame para que no se diga de mí. Una mujer lo mató y su escudero le atravesó y murió. Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelech, se fueron cada uno a su casa. Así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matándolo a sus 70 hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas, y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobal. Tola y Jair juzgan a Israel. Después de Abimelech se levantó para librar a Israel todo hijo de Fua, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, el monte de Efraín. Y juzgó a Israel 23 años y murió y fue sepultado en Samir. Tras él se levantó Jair Galaadita, el cual jugó a Israel 22 años. Ese tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades que se llamaban las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galán. Y murió Jair y fue sepultado en Camón. Jefte, Jefte, Jefte liberta a Israel de los amonitas, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron, y se encendió la ira, la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en la mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en el Galad, y a los hijos de Amón pasaron al Jordán, para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín. Y fue afligido Israel en gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los Sidón y de Amalec y de Maón? Y clamando a mí, no os libraré de sus manos. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no os libraré. Mas andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos, y sirvieron de Jehová de entre sí los dioses ajenos, y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galat. Se juntaron asimismo los príncipes y el pueblo de Galat, dijeron el uno al otro: ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? ¿Será caudillo sobre todos los que habitan en Galat? Jefte Galaíta era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefte era Galat. Pero la mujer de Galat le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él nosotros ociosos, los cuales salían con él. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefte de la tierra de Tob, y dijeron a Jefte: ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Y Jefte respondió a los ancianos de Galaad: no me aborrecisteis vosotros y me echasteis a la casa de mi padre. ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefte:
Por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas y seas caudillo de todos los que moraremos en Galaad. Y Jefte entonces dio a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, yo seré vuestro caudillo. Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefte: Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéramos como tú dices. Entonces Jefte vino a los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y el jefe, y Jefte habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Y envió Jefte mensajeros al rey de los amonitas, diciendo: ¿Qué tienes, qué tienes tú conmigo, que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefte: por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió a Egipto, desde Arnón hacia Jacob, y el Jordán, ahora pues devuélvala en paz. Y Jefte volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas, para decirle: Jefte ha dicho así: Israel no tomó tierra de Moab, ni tierra de los hijos de Amón, porque cuando Israel subió de Egipto, porque cuando Israel subió a Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo, y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros del rey de Edom, diciendo: yo te ruego que me dejes pensar por tu tierra. Pero el rey de Edom no los escuchó. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso. Se quedó por tanto Israel en Cades. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Arnón, y no entró en territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. Y envió Israel mensajero a Sehón, rey de los amorreos, y desde Hesbón, diciéndole: te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Sehón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que, reuniendo Sehón a toda su gente, acampó a Saatza y peleó contra Israel. Pero Jehová Dios de Israel entregó a Sehón y a todo su pueblo en mano de Israel, y los derrotó. Y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Se apoderaron también de todo el territorio del amorreo, desde Arnón hasta Jabor, y el desierto hasta el Jordán. Así que lo que Jehová Dios de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, pretendes tú apoderarte de él. Lo que te hiciere poseer Quemos tu Dios, no lo poseerás tú. Así todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. ¿Eres tú ahora mejor en algo que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Tuvo, tuvo el coción contra Israel, o hizo guerra contra ellos, cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Hesbón y a sus aldeas, a Orer y a sus aldeas, y todas las ciudades, a las ciudades que estaban en el territorio de Armor? ¿Por qué no los habéis recordado en ese tiempo? Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo, peleando contra mí Jehová, que es el juez. Juzgué hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones de Jefte, le envió, y el espíritu de Jehová vino sobre Jefte. Pasó por Galad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galán, y de Misma de Galán pasó a los hijos de Anón. Y Jefte hizo voto a Jehová, diciendo: si entregaréis a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será Jehová, y le ofreceré un holocausto. Y fue Jefte hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano, y desde Aroer hasta llegar a Minim, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Y así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefte a Mizpa su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panaderos y danzas, y ella era sola. Su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa
causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses y que vaya y descienda por los montes y libré mi virginidad, y lloré mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo, ve, y la dejé por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados por los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a acechar a la hija de Jephá Galaíta 4 días en el año.